Hola a todos, mi nombre es Loredana, bienvenidos a este Instagram directo. Para el directo de hoy, que se titula La dieta en la maleta, tengo invitada a Bianca Bernaro, que es estudiante de nutrición humana y dietética en la Universidad Complutense de Madrid. Hola Bianca y gracias por aceptar mi invitación. Hola Loredana, gracias a ti por invitarme y buenas tardes también a los que deciden acompañarnos hoy. Bien, pues Bianca ha realizado las prácticas virtuales de nutrición con nosotros en la unidad de nutrición del Hospital Gregorio Marañón, que es donde nos conocimos. Y es ahí donde nos hemos dado cuenta que tenemos en común pues, el interés por las costumbres y cómo estas modifican los ámbitos alimentarios, cómo los modifican. Entonces nos dimos cuenta que teníamos algo en común y que nos gustaba mucho este tema. Entonces, me pareció adecuado invitarla como ponente en esta charla para que nos hable del tema. Pero antes de entrar en materia, vamos a conocerte un poco más. La primera pregunta es, Bianca, ¿por qué estudiaste nutrición? Pues me encantaría decirte que he decidido estudiar nutrición porque me encantaba desde pequeña, porque era mi pasión, pero la realidad es que lo he decidido en bachillerato. Esto creo que es en parte porque durante el colegio y el instituto, al menos en mi etapa escolar, no se, no se enseñaba mucho sobre alimentación y nutrición. Entonces todo esto era un poco desconocido para mí. Lo único que sabía es que quería estudiar algo relacionado con las ciencias de la salud. Entonces investigué un poco los grados que se ofertaban y lo que más me llamó la atención era nutrición humana y dietética. Y la verdad es que ahora que estoy a punto de terminar la carrera, me alegra mi decisión porque me he dado cuenta del pilar fundamental que representa la alimentación en nuestra salud y lo importante que es contar con conocimientos al respecto. Muy bien, me alegro que hayas escogido una carrera tan bonita. Bienvenida al equipo. Nutricionistas. Bueno, yo creo que el título que elegimos es bastante interesante, pero no dice mucho, porque lo hemos elegido así como entre nosotras. ¿Quieres contar un poco por qué hemos decidido realizar esta charla y por qué le hemos llamado así? Sí, claro. Bueno, pues con este nombre que es Dieta en la Maleta, lo que se pretende plasmar es que estemos donde estemos y vayamos a donde vayamos, la alimentación nos va a acompañar siempre porque forma parte de la identidad de cada persona. Por ejemplo, ¿quién no ha viajado a un país por un tiempo relativamente largo y en la maleta, además de ropa, pues ha decidido meter algún alimento que a lo mejor piensa que no va a encontrar en ese país de origen o que le recuerda a sus raíces? Bueno, en el caso de la población española se me ocurre, por ejemplo, el jamón ibérico. O incluso al revés, que vas a un país de viaje y decides como souvenir pues coger un alimento típico de allí. Entonces, bueno, pues Dieta en la Maleta nos pareció que explicaba muy bien esto que acabo de decir. Y el motivo de esta charla, pues, es porque yo estoy un poco, me siento un poco identificada con esta situación porque hace ya 11 años que decidí meter mi dieta en la maleta y mudarme de Rumanía a España. Claro que en ese momento no llevaba ningún alimento como tal, pero sí que llevaba las costumbres alimentarias que fui desarrollando durante todos estos años vividos allí y que en parte pues me siguen acompañando hoy en día. Y bueno, para que os hagáis una idea, por ejemplo, en mi casa se siguen cocinando platos típicos rumanos o empleando recetas diferentes para alimentos comunes. Un ejemplo de esto sería que nosotros en vez de hacer fabada, pues hacemos sopa de alubias. O también seguimos usando aceite de girasol a veces para cocinar, que es el aceite que se utiliza mayoritariamente en Rumanía. Pero también es verdad que hemos introducido platos españoles o ingredientes que yo desconocía, como por ejemplo el aceite de oliva, o legumbres como las lentejas y los garbanzos, que la verdad es que al menos yo nunca los había visto en Rumanía. Y también he empezado perdón, también he empezado a adoptar el horario español, ¿no? Porque estaba acostumbrada a comer y cenar antes y ahora
pues un poco más tarde. Y también estoy haciendo la merienda, algo que en Rumanía pues, es poco habitual. Pero es verdad que el cambio más grande que he notado al llegar aquí es pues, la gran variedad de alimentos a los que de repente tenía acceso, ¿no? Porque yo vengo de un pueblo, la verdad, de una familia bastante humilde y la mayoría de los alimentos que consumía pues provenían de nuestro huerto y de la granja que teníamos. Entonces, cuando me mudé aquí con 10 años aproximadamente, pues una de mis actividades favoritas era ir al supermercado porque me fascinaba la gran cantidad de alimentos que se ofertaban y claro, pues aprovechaba para comprarme mis ultraprocesados, ¿no? Ahí. Y bueno, a partir de ahí mi alimentación cambió un poco. Sobre todo, pues eso, empecé a tomar muchos snacks, mucha bollería, huía de las legumbres, las frutas, el pescado no podía ni ver, en fin. Y así hasta que entré en la carrera de nutrición y ahí ya mi alimentación fue mejorando. Así que bueno, para concluir un poco todo esto, creo que es importante contar con una labor de educación a la población general para que sean capaces de tomar decisiones más acertadas en relación con su alimentación y con otros hábitos de vida saludables. Muy bien, muchas gracias por esta respuesta tan elaborada y te tengo que decir que eso también lo tenemos en común. Yo también hace un par de años me mudé de aquí, desde Rumanía y también me traje pues, las costumbres, a lo mejor no la comida, como tú dices, pero sí las costumbres, las recetas y el horario de comidas que, como tú bien dices, ha ido cambiando y nos hemos acercado ya al horario que seguimos aquí actualmente, incluyendo la merienda, que está muy rica. Bueno, pues sabiendo ya todo esto, ¿qué crees que tenemos que considerar a la hora de entender como dietistas nutricionistas la dieta de un colectivo de personas que se viene aquí de otro país? Pues creo que lo primero que tenemos que saber es que lo que comemos está influenciado por muchos factores. Bueno, fundamentalmente el desencadenante del consumo de alimentos es el hambre y las necesidades fisiológicas, pero en un estado de disponibilidad y de elección de alimentos tan alta como tenemos en España, pues hay otros factores que influyen y dentro de estos factores pues nos encontramos, por ejemplo, los conocimientos, las creencias de cada persona, la ubicación geográfica, la cultura, la religión, las prácticas familiares y, por supuesto, la economía. Entonces, podemos decir que todos estos factores son los que van a influir en la dieta de este colectivo y que vamos a tener que tener en cuenta para saber cómo y por qué se alimentan así y en qué aspectos debemos incidir para mejorar la alimentación. Y bueno, desde mi punto de vista, algo que tenemos que saber y que tener en cuenta siempre es que es probable que sean personas que provienen pues, de pueblos y de ciudades pequeñas, como me pasó a mí, en las que no tenían acceso a muchos ultraprocesados y no a tan bajo precio. Entonces, al llegar aquí y tener toda esa oferta, pues es probable que haga que se desplacen otros alimentos de la dieta. Y esto es posible que pueda incidir a largo o a medio plazo en su estatus nutricional, al igual que está ocurriendo ahora con la población española, que experimentan cambios en las curvas de crecimiento y mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes o estreñimiento. Exactamente, tienes toda la razón. Entonces, aquí viene la segunda parte de la pregunta. Nos has explicado cómo entender la dieta de este colectivo, pero la segunda parte es a la hora de evaluar qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar la dieta de este colectivo. Vale. Para contestar a esta pregunta, me gustaría comentar algunos aspectos que me han parecido interesantes de una revisión sistemática que se ha publicado en 2019
y cuyo objetivo era estudiar la alimentación de la población inmigrante en España. Entonces, en primer lugar, lo que se vio fue que la aculturación dietética, que esto es la adopción de los hábitos alimentarios predominantes en el país de origen, que en este caso sería España, y el tiempo de residencia en ese país influía en la dieta. En este caso, a mayor aculturación, grado de aculturación y tiempo de residencia, la dieta parecía tener patrones dietéticos, o sea, ser más saludable, ¿no? Y bueno, con un aumento de la ingesta, esto se podía ver en un aumento de la ingesta de verduras y de legumbres y una disminución de la comida en restaurantes de comida rápida y la ingesta de bebidas azucaradas. Y también se vieron diferencias en cuanto a la nacionalidad. Por ejemplo, en la ingesta de verduras era más adecuada entre inmigrantes europeos. Por otro lado, los inmigrantes de países de América del Sur tenían un consumo más elevado de arroz, de legumbres, de huevos y un consumo menor de pan, patatas y alcohol. Después, en el caso de la población marroquí, tenían una menor ingesta de frutas y pescado y en el caso de los asiáticos tenían una menor ingesta de lácteos. Y otro aspecto que se vio que influía era la situación socioeconómica. Cuanto más alta era, mejor era el consumo de verduras. Entonces, podemos decir que hay que tener en cuenta la nacionalidad de este colectivo, el grado de aculturación, el tiempo de residencia y su situación socioeconómica. No obstante decir que un aspecto un poco negativo de esta revisión, aparte de las limitaciones que pueda tener, es que se ha comparado la alimentación de la población inmigrante con las recomendaciones que se dan a la población española. Entonces, el menor cumplimiento de estas recomendaciones no quiere decir automáticamente que su alimentación va a ser peor. Y un ejemplo claro de esto es el consumo de lácteos en asiáticos, porque en sus recomendaciones los lácteos tienen una menor importancia, porque suelen ser personas que tienen una mayor intolerancia a la lactosa. Entonces, es importante no olvidar que un menor grado de cumplimiento de las recomendaciones dietéticas dirigidas a la población española no son siempre sinónimos de peor calidad de dieta. Y también tenemos que tener en cuenta que la barrera, que el idioma a veces es una barrera importante. Y en este caso creo que sería recomendable dar las recomendaciones por escrito. Vale. Y bueno, sí, eso sería todo. Vale, muy bien, es una revisión sistemática muy interesante. Es una pena sobre la limitación porque, a ver, con algo hay que comparar. Lo que pasa es que, al realizar el estudio aquí, pues me imagino que han utilizado las recomendaciones para la población española. Pero habría que ponerlo en perspectiva, porque como tú dices, los hábitos alimentarios influyen mucho en la calidad de una dieta. Entonces, si aparte de las recomendaciones de la población española que podemos utilizar y utilizamos a menudo aquí, ¿qué tenemos que considerar a la hora de entregarles recomendaciones dietéticas a este colectivo? Aparte de entregarlas por escrito para que nos entiendan y demás. Bueno, creo que en este caso la clave es la formación. Sabemos que la formación en nuestra profesión es muy importante y en este caso no va a ser menos. Entonces, un primer paso puede ser conocer los países de los que proceden mayoritariamente los extranjeros en España. Entonces, si nos vamos al continente europeo, la mayoría proceden de Rumanía, aunque también de Bulgaria, de Ucrania e Italia. En el caso de América del Sur, los países más habituales son
Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. En cuanto al continente asiático, el país principal es China y si nos vamos al continente africano, destaca principalmente Marruecos, Senegal y Nigeria. Entonces, lo que podemos hacer es informarnos sobre las costumbres de estos países, de los aspectos culturales más importantes y de los alimentos más típicos, para que tengamos una base cuando nos encontramos con estas personas nativas. Obviamente, al hablar con ellas, pues vamos a obtener más información, pero creo que es importante tener una base de la que partir. Y eso es. Vale, pues me parece súper importante tu respuesta, pero yo añadiría, claro, es importante la formación nuestra como profesionales sanitarios, como dietistas, en saber de antemano las recomendaciones dietéticas, no solo las de aquí, sino a lo mejor de otros sitios, y luego la formación que les damos a ellos tras obtener la información personalizada, a lo mejor en consulta, porque a lo mejor, pues como tú dices, no solamente lo importante es que vengan de un país, sino también cuánto tiempo llevan aquí, como has dicho antes. Entonces, todas estas cosas hay que preguntarlas y realmente luego completar con la información que nosotros tenemos y traducirlas en información que les damos a ellos y formación para que puedan tener una buena dieta. Así que me parece muy, muy interesante. Y creo que en ese caso todavía tenemos mucho que estudiar. Entonces, mi siguiente pregunta es, claro, las recomendaciones dietéticas para la población española, yo sé dónde encontrarlas, pero ¿nos podrías decir dónde encontramos las del resto del mundo para que lo sepan todos los compañeros dietistas, por si hay alguna fuente fiable? Bueno, pues las recomendaciones dietéticas a nivel mundial se recogen en lo que se denominan las guías alimentarias basadas en alimentos. Estas guías proporcionan información sobre alimentos, grupos de alimentos y patrones dietéticos con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades crónicas. Entonces, actualmente hay más de 100 países que tienen su propia guía dietética en función de la situación nutricional del país, de los hábitos alimentarios, de la cultura alimentaria, etcétera. Entonces, bueno, como se dirige también a población general, pues se presenta de forma sencilla y se observan diferencias entre países, porque, por ejemplo, en España se presentan en forma de pirámide, pero en Japón, por ejemplo, se asemeja a una peonza y en Ecuador tiene forma de cuchara. Y, bueno, todas estas guías se pueden encontrar en la página web de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y Agricultura. Y bueno, si ponéis en Google FAO guías alimentarias basadas en alimentos, pues os saldrá directamente. Y bueno, también es importante decir que hay recomendaciones dietéticas generales que son comunes a todos los países y que son las relacionadas con la prevención de enfermedades crónicas. Estas recomendaciones son dadas por la Organización Mundial de la Salud e incluyen pues consumir frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales, reducir el consumo de azúcar de forma que no supere el 5% de la ingesta energética total, reducir el consumo de grasas saturadas, bueno, de grasas en general, que no superen el 30% de la ingesta energética total, pero también reducir las grasas saturadas que provienen de alimentos de origen animal y las grasas trans que se encuentran principalmente en alimentos ultraprocesados. Y por último, reducir el consumo de sal a no más de 5 gramos al día, lo que correspondería a una cuchara de postre. Y bueno, podemos ver que estas recomendaciones
están relacionadas con algunas características de la dieta mediterránea, que se considera como la dieta saludable. Ujú. Bueno, he de decir que actualmente no hay un gran cumplimiento de estas recomendaciones, sobre todo por el bajo consumo de frutas y verduras y por el alto consumo de alimentos con gran contenido de grasa, sal y azúcar. Sí, yo creo que ahí tenemos un gran trabajo los dietistas nutricionistas para poder poner en práctica las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y completarlas con las recomendaciones dietéticas basadas en los alimentos para cada país. Entonces, yo creo que con toda esa información podríamos ser capaces de entregar unas recomendaciones dietéticas personalizadas, añadiendo la información de la propia persona que tenemos delante. Bueno, hemos hablado tanto de alimentos, patrones dietéticos, la dieta mediterránea. Entonces, a mí se me ocurre, en estos tiempos que vivimos, no podemos venir a tu casa a probar una receta o un plato de comida, pero te tengo que preguntar si nos podrías recomendar algún restaurante que podríamos ir, que tú consideres que valga la pena. Pues la verdad es que estuve investigando porque tenía curiosidad de saber si existe algún restaurante así en Madrid que ofrezca comida rumana. Y es verdad que hay algunos, pero no tienen página web para ver el menú completo. Entonces, bueno, si me baso en las opiniones de otras personas que han acudido allí, podría recomendar restaurante La Bunica, con B, restaurante Drácula 2, restaurante Europa y restaurante Botosani, tal cual se oye. Y entre paréntesis La Parrilla, porque así es más fácil de encontrar. Uh-huh. Y bueno, eso no os lo recomiendo desde mi experiencia porque todavía no he podido ir, pero igualmente si alguien se anima, pues yo recomiendo que probéis sarmale, que es como lo más típico de Rumanía, que son rollitos de arroz y carne envueltos en hojas de repollo, mich o mititei, que son rollitos también de carne picada hechos a la parrilla, ensalada de berenjenas, que está muy buena. Y bueno, si os gustan las sopas y los callos, la sopa de callos es una buena opción. Uh-huh. Muy bien. Bueno, qué hambre, realmente. Habrá que ir a probarlos. A ver qué recomendación, qué puntuación les damos nosotras. Sería interesante hacer una quedada. Bueno, pero yo creo que no es cambiar del todo el tema, pero hasta ahora lo que hemos hablado es que las personas pues viajan, cambian de país, se mudan. Pero en el mundo que vivimos actualmente, los alimentos también viajan y viajan mucho de país a país. Y actualmente en España lo que nos pasa es que hay una inclusión de muchos alimentos en la dieta que seguimos y nosotros tenemos que aprender a recomendarlos, a integrarlos en la dieta, en qué raciones, cómo los podemos integrar de forma saludable. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, pues efectivamente se están introduciendo actualmente muchos alimentos en el mercado nacional, pues de otros países y de otras culturas. Y ya no solo esto, sino que se están produciendo modificaciones de recetas tradicionales. Entonces, bueno, podríamos hacer una pequeña división en alimentos nuevos procedentes de otros países y alimentos novedosos resultantes de la modificación de recetas tradicionales. Y bueno, dentro del primer grupo que he dicho, podemos tener, por ejemplo, la kombucha. La kombucha es una bebida fermentada que se realiza a partir de té azucarado y se fermenta por una colonia simbiótica de bacterias y levaduras. Y bueno, aunque se añada azúcar, realmente el producto final no tiene gran cantidad porque el azúcar se utiliza como sustrato por las bacterias y levaduras durante la fermentación. Y es verdad que actualmente se
comercializa en España, pero también se podría realizar kombucha casera. Solo hace falta contar con un té de preferencia, que puede ser negro, negro, verde o oolong, se llama, azúcar, esta colonia simbiótica de bacterias que se llama SCOBY y un cultivo iniciador. Lo que pasa es que si se hace en casa, pues hay que tener muchísimo cuidado con las medidas higiénicas. Entonces, bueno, si es la primera vez que lo vas a probar, pues yo recomendaría mejor comprarlo. Y ya, si te encanta y ves que no te produce ningún malestar digestivo ni nada, pues te puedes animar a hacerlo, pero primero informándote súper bien de los pasos y, por supuesto, las medidas higiénicas que hay que tomar. Y bueno, en cuanto a si es recomendable o no, bueno, lo primero que tengo que decir es que no es un alimento milagroso, porque realmente no existen alimentos milagrosos. Es verdad que puede ser positivo para la salud, porque es un probiótico, entonces puede ser beneficioso para nuestra microbiota, pero esto no significa que tengamos que tomarlo sí o sí en nuestra alimentación para que sea saludable. Así que, bueno, si se toma con moderación, no más de uno o dos vasos, y se prueba la tolerancia previamente, pues, bueno, me parece una buena opción para sustituir, pues, refrescos, zumos de frutas o incluso bebidas alcohólicas en población sana general. Y, bueno, en cuanto al otro grupo, podemos incluir la pizza con base de coliflor, que bueno, para esta receta pues necesitamos coliflor, un huevo grande, almendra molida, especias al gusto y opcionalmente queso parmesano. Y nada, lo primero que hay que hacer es triturar la coliflor con un procesador de alimentos o lo que tengamos por casa hasta conseguir una textura granulada fina. Después se integran todos los ingredientes y una vez que se tenga una masa homogénea se extiende en una bandeja intentando que sea lo más fina posible y se hornea hasta que quede seca. Y bueno, una vez hecho esto, se añaden los ingredientes, los toppings de la pizza y ya está. Vamos, más fácil y posible. Y bueno, realmente hay un montón de recetas de este tipo. No sé, se me ocurren nuggets de garbanzos, hamburguesa de lentejas, una cosa que me ha dejado loca, que son donuts de calabaza asada. Estoy deseando probarlo. Y nada, la verdad es que soy muy fan. Soy muy fan de estas recetas porque me parecen muy sencillas, muy atractivas y te permiten consumir alimentos que a lo mejor no te gustan tanto, pero de una forma diferente. Porque, por ejemplo, a mí no me gustan mucho las lentejas y, sin embargo, si me las hago en hamburguesa de lentejas y lo acompaño, por ejemplo, de aguacate, pues mira, me lo como encantada. Entonces, es una muy buena opción. Y aparte de ser tan rápidas y tan sencillas de hacer, te entran ganas de cocinar y eso al final te permite, pues, explotar tus habilidades culinarias. Y nada, si alguien tiene interés en descubrir este tipo de recetas, pues recomiendo páginas de Instagram como la de Real Fooding o Sin Receta Web, que además en esta última han subido recientemente unas recetas de platos de la gastronomía india que tienen también muy buena pinta y también tienen otras recetas de alimentos novedosos. Así que, bueno, yo recomiendo que echéis un vistazo y seguro que encontréis alguna receta que os llame la atención. Y nada, por mi parte, esto sería todo. Muy bien, muchísimas gracias por estas recomendaciones y estos trucos de las recetas. Me ha gustado mucho la clasificación que has hecho de los alimentos, es verdad, que los que adoptamos o intentamos hacer en casa y luego las recetas que intentamos cambiar de alguna forma para, pues a lo mejor con un intento de hacerlas más saludables o aumentar la palatabilidad o que nos gusten más. Sí. Y tu intento de tomar lentejas sí o sí, aunque no te gusten mucho, es súper interesante.
Así que muy bien, sí hay que tomarlas porque están muy buenas. Y aparte, si tomas solo garbanzos o alubias, ya al final te acabas cansando. Así que es mejor una mayor variedad. Sí, hay que ir cambiando. Y si entran, te gustan en hamburguesa con aguacate, pues bienvenido sea. Exacto. Muy bien. Pues como tú has dicho que esto ha sido todo, entonces voy a proceder a resumir el directo de hoy. Hablamos con Bianca sobre costumbres, hábitos alimentarios, cómo influye en la dieta al viajar, en mudarse en otro país, en tener hábitos alimentarios diferentes. Entonces, por motivos de logística, lo que no vamos a hacer es contestar preguntas, pero si alguien tiene alguna pregunta o quiere indagar más en el tema, podéis ir al Instagram de Bianca y seguro que os contestará encantada. Entonces, os recuerdo el perfil de Bianca de Instagram, es Bianca_MB31. Y luego, si quería también recordaros que vamos a dejar guardado este vídeo en mi canal de YouTube, que es Loredana aquí, por si lo queréis volver a ver o recomendar a alguien. Y nada más, por mí, darte la enhorabuena por esta sesión magnífica de información. Gracias. Muchísimas Y gracias. gracias, Jessica, por tu comentario. A mí realmente me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante. Y nada, gracias a todos por dedicarnos un ratito de vuestro tiempo y hasta pronto.